Hola amigos, muy buenas tardes. Continuamos con Mega TV. Me encuentro acompañada del doctor Jorge Antonio Suárez, médico familiar de la ciudad de Houston, tiene 20 años acá y nos va a dar una entrevista sobre el tema muy mencionado, el ébola, algo que está poniendo en alerta a la población estadounidense y él nos va a ayudar referente a este tema. Cuéntanos exactamente para la gente que desconoce qué es el ébola. Okay. El ébola es una enfermedad letal. Estamos viendo muchos muertos por esa enfermedad. Es un virus que causa el ébola. También se llama fiebre hemorrágica. Es un virus que se transmitió inicialmente en los años 76. Se descubrieron datos sobre este virus y básicamente han habido varios episodios, varios brotes de ébola a través de la historia del año 76. Sin embargo, el brote más importante epidémico que ha existido hasta ahora es el que estamos viviendo en este presente momento. Estamos muy alarmados porque existen aproximadamente 9.000 personas que se han enfermado con el ébola, de las cuales 4.000 y tantas se han muerto ya por este virus. Y realmente el problema es que ha habido un gran descuido, diría yo, tanto en los países africanos como en estos países, en Estados Unidos, por contener esta enfermedad. Pienso que por controlar esta enfermedad no ha habido mucha prevención, y eso vamos a hablar a seguir, pero sí, el ébola es una enfermedad muy grave. Se originó en África, lleva el nombre del río donde estuvo, en las áreas del río Ébola, y es letal realmente. Cuando se enferma la persona causa estragos, ¿no? Y al final mueren de falencia de múltiples órganos, hemorragias y todo eso. Ok, conocemos por las noticias y por todos los medios sobre la situación actual en África, pero la situación actualmente en Estados Unidos, ¿cómo se encuentra? Al parecer vinieron dos personas de África que estaban trabajando allá, dos médicos, y ahora están tratándose acá. Conocemos que hay un muerto ya por ébola en la ciudad de Dallas, pero ¿qué conoce usted de la situación acá? Bueno, se ha difundido bastante. La situación que vivimos ahora es alarmante, que ahora el ébola está en Texas, en Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre esto. En total ha habido 8 casos de ébola, 5 han sido repatriados, entre ellos hay un médico que se recuperó, hay otras personas, camarógrafos por ejemplo, que también están recuperados. De estos 5 repatriados, hay un buen historial, digamos, ¿no? Pero lo malo es que ha habido un caso que vino de una persona que vino a visitar a unos familiares, es el que falleció el 8 de octubre en el Hospital Presbiteriano de Dallas. Este señor vino de Liberia y vino ya con un cuadro a un hospital en Dallas, al hospital con cuadro febril. Lo examinaron, lo observaron y lo dejaron ir a su casa. Subestimaron la enfermedad, mismo que el paciente tenía una historia de su procedencia, venía de Liberia. Entonces, ese caso es el más impactante porque es la primera muerte que ocurre de ébola en este país. A pesar de haber sido este caso atendido, el paciente volvió a la emergencia de su hospital y entonces fue atendido, se lo diagnosticó con ébola y se lo trató y falleció el 8 de octubre. Los otros 2 casos que completan los 8 casos son 2 enfermeras que estuvieron directamente atendiendo al paciente. Las 2 han sido ya admitidas, están en tratamiento. Una fue transferida a Atlanta, la otra está en Dallas. Y bueno, es alarmante que en un sistema hospitalar donde hay toda una infraestructura de salud, que supuestamente en un país que tiene una salud de primer nivel, de excelente nivel, ocurra este tipo de cosas, es alarmante. No me refiero a la muerte del paciente, porque la enfermedad en sí es grave y lo difícil es tratarla. Es más fácil prevenirla y de eso vamos a enfocarnos. Pero sí, lo que pasó ahí fue que lo dejaron al paciente ir la primera vez, no lo diagnosticaron y el paciente tuvo que volver
lo admitieron después y murió el paciente por la enfermedad. En ese periodo de tiempo, él ha tenido contacto con muchos familiares de él y tuvo contacto con el personal médico en Dallas, en el hospital. Estas dos enfermeras que se han enfermado estaban atendiéndolo directamente a él. Hay 80 personas aproximadamente que están bajo vigilancia y tienen en cuarentena, o sea, le están midiendo la temperatura 2 veces al día, viendo si aparecen los síntomas de ébola, fiebre, etc. Y entonces estamos en ese dilema ahorita. ¿Cómo es posible que un hospital de alto nivel se falló en la prevención de la transmisión de esta enfermedad, mismo con los sistemas que tienen ellos de protocolos y indumentaria, el super traje que cubre todo, y debería cubrir todo el cuerpo de la persona que va a atender? Mismo así ha ocurrido esto. Imagínese usted lo que puede ocurrir en un lugar que no tenga ese nivel de atención y de prevención y de protocolos en África, en Latinoamérica nos preocupa. Y a este paso uno puede extrapolar que van a haber casos que van a empezar a aparecer porque esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 22 hasta 21 días, ¿no? De 2 a 21 días. Entonces cuando esta enfermedad empieza a manifestarse, que lo usual es al 17º o 8º día, con fiebre y con sintomatología que sugiere ébola, tenemos que tener pues un alto índice de sospecha para poder, digamos, dirigir nuestra atención y prevenir que esta enfermedad ocurra. Tenemos que tener un mecanismo de protección y de prevención de la diseminación de esta enfermedad, del contagio, que puede ser muy fácil. Se contagia a través de los fluidos y secreciones del cuerpo humano, contacto directo. No se sabe todavía si es airborne, o sea, si está transmitida a través de la respiración y el aire, no se sabe todavía. Y eso es lo que más aflige, porque estos virus pueden tener una capacidad de mutación enorme. Y puede ser que sufra una mutación el virus y de repente, de pasar a ser transmisible a través del contacto de fluidos y del cuerpo humano, se transmite a través del aire y que uno está respirando a una distancia corta. Y entonces eso va a ser más alarmante realmente. Pero decía yo que estamos alarmadísimos en Estados Unidos, en Texas más precisamente, con la existencia de la enfermedad y que haya fallecido un paciente allá y que hayan 2 personas que se infectaron en el cuidado de ese paciente, pues eso significa que había una falla en el sistema de prevención de la transmisión de esta enfermedad en un centro hospitalario. Eso es lo que preocupa. Sí, la verdad es que es bastante alarmante para todos los ciudadanos que se vea en personas especialistas en la medicina que suceda este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué deberían hacer tal vez las personas que de cierta forma presenten síntomas parecidos o que los puedan relacionar a esta enfermedad? Perfecto, mire, en el medio de ustedes, que es un medio vital de información y de transmisión de todo lo que está pasando ahora, es bastante loable, y sobre todo la felicito a su canal por este programa que tienen para poder difundir. Lo que nos falta es difundir la información y educar a la gente. Tenemos que educarnos todos, no nomás solamente los médicos y los hospitales. Todos tenemos que educarnos sobre esta enfermedad, sobre los síntomas, de dónde provienen las personas, cómo se debe detectar, cuál es la forma de evitar el contagio, porque es gravísima la enfermedad. Cómo debemos evitar que un hombre o una mujer enfermo que viene de esos países de África o de un otro país donde hay ébola, o que mismo ahora de aquí de Dallas vayan a otras ciudades en Estados Unidos, puedan contagiar este virus. Eso es lo que tenemos que tener preocupación. Tenemos que tener ya una campaña de educación masiva por todos los medios, no solamente por la de la televisión, la radio, panfletos en las escuelas, en las universidades. Toda la gente tiene que saber qué es el ébola, porque si se hace mucha educación y se gasta mucho, yo sé que cuesta, vale la pena, porque se salva por lo menos una vida, y eso sí que vale la pena. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es hacer esto masivamente, campañas de educación, ir a las escuelas, a la gente en la televisión, mostrarles qué es el ébola, cómo se manifiesta, y eso es lo que tenemos que hablar hoy día en este programa, en mi opinión. Ok, entonces
recomendación para las personas que crean tener estos síntomas? Bueno, Visitar al médico. sí, identifiquemos los síntomas primero. Pienso que esta enfermedad tiene... yo he visto dos pacientes, uno que vino de Guinea Ecuatorial, y esto fue hace como 2 semanas. Pero Guinea Ecuatorial no es área endémica, no hay ébola ya. El paciente vino preocupado, era un empleado del gobierno de ese país, y vino otro paciente con cuadro febril también, cuadro de flu, de influenza, de gripe. Entonces lo que tiene que hacer la población es, primero, concientizarte de la seriedad de esta situación, prepararse en materia de educación de salud. ¿Qué es el ébola? El ébola es un virus mortal. Se manifiesta con síntomas que se pueden confundir con la gripe, con el dengue, con el paludismo, con la fiebre tifoidea. El paciente mío que tuve yo tenía otra cosa, no era ébola. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se enferma de gripe o de esa, está viniendo el invierno ahora, vamos a tener muchos pacientes con el flu, con la influenza. Tienen hay que tener riesgo de que se confundan, ¿no? Entonces, pues sí, se confunde la gente, se asuste, se asuste. Entonces lo que ahí vale muchísimo es enfatizar enseñarle a la gente a través de los programas de difusión de estos medios cuáles son los síntomas del ébola, tener precaución, estar pendiente siempre si hay fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, dolores musculares, dolor de los huesos, dolor de garganta, la conjuntiva, los ojos rojos, diarrea y todo eso. Esos son los síntomas. O sea, que si la persona presenta esos síntomas, debe inmediatamente buscar un lugar de atención médica. Y no cualquiera, porque tiene que ir, yo recomiendo que esos síntomas son muy importantes en las personas que se enfermen en estos próximos meses, próximas semanas, vayan a los hospitales, a las emergencias, ¿no? Porque ahí la idea es la siguiente: cuando un paciente llega, o una clínica como esta, cuando un paciente llega, uno tiene que primero ver la procedencia, de dónde viene el paciente. Si el paciente ha estado en un país o en un lugar donde hay ébola, si el paciente vino de Dallas, por ejemplo, y estuvo en contacto allá en los últimos 21 días, estuvo por aquel hospital, por ejemplo, o viene de África, tenemos que saber los médicos de dónde viene el paciente, ver los síntomas. Si el paciente tiene criterio de ser un sospechoso porque viene de una área endémica donde hay la enfermedad, entonces lo que tenemos que hacer es inmediatamente ver los síntomas si hay una coherencia y someterlo a las pruebas del ébola. Si un paciente llega a una clínica así con un flu tremendo, fiebre, dolor de cabeza, vomitando, pero no viene de un lugar de procedencia de donde hay el ébola, entonces eso es un gran alivio. Eso es lo que la gente tiene que saber, porque no podemos entrar en pánico aquí. Todo el mundo con el flu no puede entrar en pánico. Tengo fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de hueso, la garganta me duele, los ojos están rojos, todo vomitando con diarrea. No puedo entrar en pánico. Total, si el paciente está enfermito y tiene esos síntomas y no viene de una región donde hay ébola, nos podemos tranquilizar bastante. Y ese paciente que viene de uno de esos países, de uno de esos lugares, a ese hay que observarlo, hay que ponerlo en cuarentena. A ese hay que hacerle la prueba de la ELISA, que es la inmunoglobulina, ¿no? Para ver qué tiene, si tiene los anticuerpos, si tiene las proteínas que vienen como respuesta al sistema inmunológico del paciente por portar el ébola. Pero claro que eso demora, esas proteínas, esos anticuerpos demoran en aparecer. Y a veces no aparecen a tiempo de salvar al paciente. Claro. Por eso que el tratamiento del ébola ahora, el mejor tratamiento que hay hasta ahorita, porque no hay vacuna. Esperemos que haya vacuna hasta enero. Dicen que va a haber vacuna hasta enero. Hasta ahora entonces no hay ningún medicamento. No hay vacuna, no. No hay medicamento, no. No hay medicamento para el ébola. Se trata la sintomatología. No hay nada específico. Lo que hay es un suero que se llama ZMapp, que son anticuerpos. Son anticuerpos que están ahí. En medicina lo fabrica un laboratorio que justamente ahora se agotó el stock de ese medicamento, el ZMapp ya no hay. Entonces lo que están haciendo ahora, y ha dado resultado, pienso yo, es lógico desde el punto de vista médico, pensar que ha dado resultado, es usando el suero de los pacientes que se recuperaron de la enfermedad. Hay una historia muy bonita de un médico que la quiero contar. Este doctor estaba cuidando de pacientes en África, ¿ok? Y entre sus pacientes tenía un niño de 14 años que se enfermó y recuperó.
él lo cuidó, lo atendió y se recuperó este niño. Y entonces el médico después se enfermó de ébola y lo trasladaron de África a Estados Unidos. Es uno de los repatriados, este doctor. Y le dieron el suero de su paciente, el niño a quien él cuidó, y se recuperó. Con ese suero lo salvaron, pienso yo. ¿A qué se refiere con ese suero? ¿La El sangre? suero es más el plasma, el concentrado, no la sangre total. Filtran y queda nomás la parte líquida, no cristalina, pero la parte clara de la sangre, que es el plasma, ¿no? Donde tiene todas las proteínas, los anticuerpos, que son los que le obtienen del paciente que tuvo la enfermedad y se recuperó, y entonces le está dando anticuerpos al enfermo para que se recupere de esa enfermedad. Este doctor se recuperó y él ha sido el que vino el domingo pasado y fue al hospital de Dallas y le dio su plasma a una de las enfermeras que está siendo tratada en Dallas, con la misma idea. O sea, eso prueba que hay un tratamiento a través de la inmunoglobulina, a través de los anticuerpos que ya están formados en el plasma del paciente. Y eso es una maravilla, porque claro, esa es la esperanza. Es la esperanza. Uh-huh. La vacuna llegaría entonces a despertar justamente esa reacción del sistema inmunológico para poder producir anticuerpos en la persona. Toda vacuna es así. Uh-huh. Entonces el anticuerpo se produce y ya se protege la persona de la enfermedad. Y eso es lo ideal, que consigamos una vacuna. Espero que la consigan. Mientras tanto hay sueros de pacientes que se recuperaron y bueno, pienso que le salvó la vida a este doctor, el suero de su paciente. Una pena que este doctor también se ofreció para darle el suero al paciente Thomas Duncan, que es el que murió en el hospital de Dallas, pero no era compatible la sangre de él. No le pusieron el suero porque no era compatible la sangre del paciente con la sangre del médico este. Es una idea interesante, nos da mucha esperanza y mucha alegría ver que eso puede funcionar. Ahorita están tratando a la enfermera con eso, el suero del médico que fue tratado con el suero de su paciente. Qué bueno, esperemos Sí, que de verdad se recupere y que su sistema inmunológico trabaje bien con este plasma. Sí. Bueno, doctor, entonces para cerrar, cuénteme o cuéntele a las personas cuáles son las medidas de prevención, las mejores medidas para evitar este contagio. Diría que vamos a enfocar el tema a nivel de la población, el tema a nivel de clínica, a nivel de personal médico, paramédico que atienden a los pacientes y a nivel hospitalario. Se ha hecho un gran esfuerzo y ya la ciudad de Houston, el condado de Harris, las autoridades de salud han dicho que estamos preparados en Houston para recibir esta enfermedad y para tratarla y para combatirla. Okay. Sin duda que aquí es un centro médico de un altísimo nivel y yo no dudo, y ellos están preparados. Estamos ahora por recibir los super trajes para podernos proteger los médicos que estamos así, que somos la primera línea que recibimos a los pacientes, ¿no? Que vienen de los diversos lugares de la calle. Y entonces no hay duda que estamos preparados en Houston. En los hospitales debe haber un sistema más rígido de protocolización para utilizar la vestimenta, las máscaras, no como sucedió en Dallas, que se quejaron de que había las partes descubiertas de los cuellos de los enfermeros, de las enfermeras, que los expuso al ébola. Entonces hay fallas como que también en Dallas el personal médico y paramédico aprendieron en la marcha cómo protegerse de esta enfermedad. Hay publicaciones de eso y ha sido lamentable porque esa es una de las primeras fallas. Por lo tanto, a los hospitales y a los médicos tenemos que decirles que, y todo el mundo ya lo sabe eso, ¿no? Yo soy otro médico como tanto, ya sabemos que tenemos que usar sistemas de protección para evitar el contacto con las secreciones y los fluidos del cuerpo humano de un paciente potencialmente infectado. Claro. Ver la procedencia. Tenemos a la población que darle la tranquilidad de que es una enfermedad que no todo el mundo muere, pero un alto porcentaje, altísimo porcentaje, pero sí podemos prevenir. ¿Cómo se previene? Primero, si hay síntomas que habíamos ya comentado inicialmente, hay que darle importancia.
no hay que menospreciar, no hay que dejarlos pasar, hay que ir a ver al médico. Hay que evitar el contacto de secreciones, fluidos de los pacientes que tienen estos síntomas, los del flu, la gripe, la diarrea, el vómito. Hay que evitar los contactos. Inmediatamente que busquen a un servicio de atención de emergencia para ir a someterse a las pruebas y obviamente mantenerse aislados, digamos, y sometidos a las indicaciones y criterios del sistema de salud que diga, bueno, si ustedes tienen riesgo, pues se quedan en cuarentena, los observan y el mecanismo es muy simple, se tienen que quedar en su casa sin moverse y viajar, no puede estar viajando y se les tiene que checar la temperatura 2 veces al día. Si se detecta la temperatura que se eleva, entonces ya ese paciente está sospechoso, hay que hacerle la prueba. Entonces la población tiene que saber eso. La protección es cuidarse del contacto de estas secreciones y sobre todo, pues cuando haya algún paciente que muestre estos síntomas, inmediatamente promover que ese paciente, llevarlo a que lo atiendan y entonces someterse a los criterios de protocolos de cuidados de prevención que dicte el Departamento de Salud. Es básico que sin entrar en pánico, que nos demos cuenta que esta enfermedad ya está en Estados Unidos, que ha hecho estragos y va a seguir haciendo estragos en África, porque es un sistema muy frágil, el de salud de África, es muy deficiente comparado con Estados Unidos. Entonces no podemos menospreciar, digamos, ese riesgo enorme que hay. Y aquí en Estados Unidos ya ocurrió en un hospital de alto nivel, con todo el sistema de prevención que ellos tienen. ¿Cómo es posible? ¿Qué podemos decir de estos contagios que puede ocurrir en lugares donde hay menos infraestructura, donde hay menos cuidado, donde hay menos educación de salud? La clave entonces es la prevención. Aquí es donde se pone realmente muy fuerte el término prevención. Aquí es donde tenemos que detectar la enfermedad y prevenir el contagio. Y obviamente pienso yo que todas las fallas que han habido, no las voy a mencionar ahora, las fallas en el personal que no usó el aparato, la protección adecuada, que viajaron y volaron y no se quedaron en su casa y ya contagiaron a otras personas, eso hay que evitar. La gente tiene que saber que esa es una falla grave. Bueno, doctor Suárez, pues muchísimas gracias por toda esta información que seguramente a todas las personas les va a servir muchísimo, van a poner en práctica todos sus consejos, sus recomendaciones. Coméntenos también un poquito acerca del libro, bueno, La Cura, sí. Veo acá que se llama, a través de la prevención. No, encantado, señorita, encantado. Todo lo que mencioné, por cierto, está incluido en este libro, es parte, porque este libro de La Cura a través de la prevención es parte de lo que está plasmado en este libro. Lo van a poder leer ahí inclusive. Yo le agradezco muchísimo por esta entrevista y celebro mucho que estén ustedes haciendo esta difusión de esta noticia tan alarmante e importante al mismo tiempo. Y creo que la gente tiene que seguirlos a ustedes. Me imagino que va a haber otros segmentos también donde van a difundir más temas educativos sobre el ébola. El libro muestra mucho de lo que yo hablo acá, de lo que hemos conversado, y creo que vamos a seguir así, promoviendo la prevención, educando a la gente en solidaridad obviamente con los países africanos, que da una pena. Y que, por cierto, yo quiero mencionar algo aquí que es muy importante, que lo he mencionado en el libro también. Los Médicos Sin Fronteras es una agrupación de médicos de gran corazón, de buena voluntad, que se han prontificado y han ido a África a servir, a atender a estos pacientes. Varios se han enfermado, se han afectado, es una pena. Dicen los expertos que ellos son los ideales para ir a atender a los pacientes, pero estos Médicos Sin Fronteras están diciendo que las condiciones de atención que se ofrecen allá en los países de África son extremadamente precarias, y ha habido un gran contingente de médicos que se han infectado, y es una pena porque esta situación depende de la Organización Mundial de la Salud. Yo veo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
debe tomar muy en serio este tema. Yo menciono en el libro también, porque que no sea apenas una organización decorosa, una organización que está ahí para dictar y hacer protocolos y hacer, sino más bien una organización que haga un papel más activo, que ejerza y que pueda, digamos, resolver. Por lo tanto, a los médicos sin fronteras los felicito, los admiro y obviamente son dignos de nuestra preocupación. Y tantos otros médicos voluntarios, misioneros que han ido a África. Eso es lo que me preocupa. Allá no hay medios y cuentan con gente voluntaria. Y estos voluntarios están yendo allá a infectarse. Y eso no es posible. Tenemos que hacer algo aquí en Estados Unidos y también en los países africanos. Esto es una cuestión global. Es una cuestión que, si bien sabemos que el ébola tiene su ciclo de suba y baja temporada, que son brotes, esto va a pasar, pero ojalá no pase con 10.000 muertos o 20.000 muertos. Lo que me preocupa es que al ritmo que vamos, esta infección en Estados Unidos ya tiene 2 infectados, 1 muerto, y tiene 80 en observación. Puede ser que cada semana aparezca uno u otro y que acabemos aquí con una epidemia realmente. Sería un desastre, una pena. Esperemos que Por no. eso tenemos que enfocar este tema desde el punto de vista de educación y prevención, y para eso estamos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias de verdad, doctor. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Continuamos con Mega TV.